¿Qué tal? Muy buenos días. Durante los próximos minutos vamos a hacer hincapié en una cifra. 44 mujeres son diagnosticadas cada día en España con cáncer de mama, una cifra en la que vamos a incidir en esta jornada, justamente en este 19 de octubre, cuando celebramos el Día Mundial del Cáncer de Mama. De este asunto vamos a hablar con Lucía Almeida, que es ginecóloga, pertenece a la Unidad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de Hospital Rambla. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en cualquier caso, tenemos que hablar que en los últimos años, afortunadamente, estamos hablando de un buen pronóstico de esta enfermedad, donde se amplían los plazos de vida, la esperanza de vida, doctora. Sí, la verdad que si bien es cierto que la incidencia de esta enfermedad y la palabra que impresiona cáncer, pues en estos últimos años, en los últimos 15 años, ha subido su incidencia, como te comentaba. Sin embargo, el optimismo nos invade, puesto que las supervivencias globales, una vez que diagnosticas la enfermedad, pueden rondar incluso el 94-95%. Y eso, pues la verdad que yo creo que nos debe de animar y no quedarnos con la cifra del impactante, ¿no? de la cantidad de mujeres que pueden padecer esta enfermedad. ¿La palabra cáncer sigue siendo un tabú, doctora? Pues yo percibo que sí, no sabría decirlo con seguridad, pero yo tengo la sensación que sí, aunque afortunadamente pues cada vez se le va perdiendo el miedo, pero para esto es fundamental pues que las personas estemos cada vez mejor informadas, sobre todo respecto a las expectativas de tratamiento y como bien dices tú, concretamente del cáncer de mama, la supervivencia tan buena que puede llegar a tener, sobre todo cuando la diagnosticamos en estadios iniciales. Y vamos a hablar de este Día Mundial, un día en que vamos a insistir en la prevención, el diagnóstico precoz, la importancia de los exámenes periódicos. ¿Con qué frecuencia tenemos que someternos las mujeres a esos exámenes periódicos? Bueno, es complicado dar unas cifras exactas. Hay mucha literatura al respecto, pero no hay nada concluyente. Y aunque es verdad que la autoexploración mamaria y las revisiones periódicas con un especialista en ginecología en este sentido pues son importantes, yo lo que más quiero hacer hincapié es que realmente lo que ha supuesto un avance importantísimo en el diagnóstico precoz de la enfermedad son las campañas de screening basadas fundamentalmente en una prueba como es la mamografía. Esto es lo que claramente se ha relacionado con el poder diagnosticar precozmente la enfermedad y por lo tanto mejorar su pronóstico. Es verdad que es importante, la mujer debe conocer su cuerpo, debe autoexplorarse sin que llegue a ser una obsesión, pero bueno, preferiblemente con carácter mensual. Y bueno, pues cuando vaya al ginecólogo a su revisión ordinaria de sus problemas ginecológicos en general, pues aprovechar y que también el especialista pues le haga una exploración en condiciones. Pero lo que claramente está relacionado con un diagnóstico precoz y por lo tanto con un mejor pronóstico es el haber introducido la mamografía de forma sistemática en la población femenina. ¿Y esas revisiones que son frecuentes con el ginecólogo deben tener una periodicidad dependiendo también de la edad de la mujer? ¿O es habitual que esa revisión se haga una vez al año, como está estipulado? Bueno, la verdad que tampoco quiero tirar aquí conceptos de toda la vida, ¿no? Pero la revisión ginecológica anual yo creo que a día de hoy ha perdido su validez, es decir, aunque nosotras somos un global, pero bueno, abarcamos muchos problemas, no es lo mismo una patología en la mama que una patología en el cuello del útero, que una patología en los ovarios, es decir, intentar agrupar eso en la tradicional revisión ginecológica anual, no digo que no deba hacerse, pero digamos que cada problema de la mujer necesita una periodicidad distinta. Y, por ejemplo, con lo que tú me preguntas con respecto a la mama, salvo que la paciente realmente tenga unos antecedentes que la pongan en más riesgo que el que ya tiene por ser simplemente mujer, yo no diría que debe de ir una vez al año al ginecólogo para explorarse las mamas. Debe ir con cierta regularidad para hacer otro tipo de pruebas y aprovechar ese momento para que un ginecólogo le explore las mamas. De hecho, la autoexploración mamaria por parte de ella, en la mayoría de los casos, nos pone más en la pista sobre que realmente hay un problema y no la exploración de... Es muy difícil, si una mujer se autoexplora de forma rutinaria, es muy difícil que el ginecólogo sea el que le va a detectar el problema, se lo va a detectar ella y eso es lo que la va a llevar a consultar. Pero de todas formas,
no está demostrado que la autoexploración mamaria produzca ni un diagnóstico precoz ni por lo tanto una mejora en el pronóstico de la enfermedad. Y yo creo que lo que debemos hablar es de riesgo individual. El médico, incluso el médico de familia de la paciente, debe conocer los antecedentes personales de esa paciente, sus antecedentes familiares, sus hábitos de vida, y en el contexto de todo eso incluirla en un determinado grupo de riesgo. Y entonces pues algunas mujeres a lo mejor tienen que ir al médico cada 6 meses y a lo mejor otras tienen que ir cada 3 años, porque no se puede generalizar. En cualquier caso, usted decía que lo importante es también que la mujer conociera su cuerpo, de autoexplorarse también en casa, pero también hay bultos que se pueden malinterpretar. Claro, por eso, hombre, sería una cuestión un poco de educación sanitaria. Es conveniente, ¿no?, que desde edades tempranas, ¿no?, desde, pues ya que empezamos con las menstruaciones, empecemos a explorarnos el pecho. Es importante para evitar esa confusión con otros bultos, como hemos llamado, ¿no?, que puedan estar relacionados con la regla. Es muy importante el momento en el que haces la autoexploración. Y las mamas, cuando menos bultos fisiológicos tienen, es justo después de la menstruación. La glándula mamaria tiene menor consistencia en ese momento y créeme, te lo digo además de verdad, si hay un bulto, eres capaz de diferenciarlo de lo que es la glándula mamaria normal. Y siempre, si te queda la duda y piensas que te estás tocando algo que o no lo tenías o no sabías porque antes no te habías explorado, pues en ese momento yo siempre le diría a la mujer que consultara con el ginecólogo. Pero toda esa anomalía que se puede dar en el pecho, en la mama, doctora, puede ser palpable, puede ser en forma de bulto, porque a lo mejor no lo podemos estar palpando, pero puede haber algo anómalo. Claro, de hecho yo creo que, hombre, si ya estamos hablando de que notamos un bulto, estamos en un momento en el que no nos gustaría estar. Siempre es mejor detectar la enfermedad antes de que podamos explorarla, y para esto son fundamentales las pruebas de imagen, y como dije anteriormente, la mamografía es la reina en este sentido. Es decir, por ejemplo, un caso en el que se puede dar un caso subjetivo, cuando una persona, una madre está dando el pecho a su hijo, se crean muchos bultos alrededor del seno. En ese momento no hay que preocuparse por nada, porque estamos en un estadio donde la mujer está dando la lactancia materna y se pueden crear ciertas confusiones. La verdad que es muy complicado. Yo no quiero masificar las consultas de los ginecólogos ni de los médicos de familia, pero entiendo que periodos especiales como son, por ejemplo, la lactancia materna, es muy difícil para una mujer ser capaz de distinguir si un bulto es benigno o es maligno. Si tiene dudas, que consulte. ¿El bulto duele? ¿Un bulto que ya estemos hablando de un bulto que tiene que ver con un cáncer de mama, duele? ¿Se sufre dolor? En principio no, o sea, no es un signo característico. Normalmente siempre decimos que un bulto que pudiéramos, digamos, que le diríamos que es sospechoso, suele ser un bulto duro, no lo delimitamos con claridad, tiene unos bordes imprecisos y normalmente cuando lo palpamos no duele, es decir, no es el dolor una característica del cáncer de mama. Esto no significa que haya cánceres o nódulos o bultos, vamos a llamarlos así, que no puedan doler, pero no es un signo, más bien sería un signo tranquilizador incluso. El bulto no necesariamente tiene que darse o tener lugar en el seno o en el pecho, también se puede dar en la zona de la axila, alrededor de todo el pecho. Sí, de hecho casi es más frecuente las consultas por encontrarse nódulos a nivel axilar, que es quizás una región a lo mejor más fácil de palpar, que el nódulo propiamente mamario. Entonces, lo que pasa es que también a nivel de la axila los nódulos pueden estar relacionados con patologías inflamatorias, con procesos reactivos a otros niveles y no relacionados con el cáncer de mama. Entonces yo creo que lo importante es que con cierta regularidad, que puede ser mensual o bimensual o trimensual, la paciente tiene que explorar sus mamas y sus axilas. Y si nota algo que ella piensa o le plantea la más mínima duda, consultarlo. Hacer recaer en ella el que ella diga o se responsabilice de esto yo creo que es normal o creo que no es normal, yo creo que eso ya escapa un poco de sus obligaciones, ¿no?, por decirlo de esta manera. ¿Y el cáncer de mama, todas sus manifestaciones en forma de bulto, doctora, o también tiene otro tipo de manifestaciones que nos deben hacer sospechar?
Bueno, pues las manifestaciones clínicas del cáncer de mama son muy variadas, pero vuelvo a insistir en que cuando el cáncer de mama presenta clínica, no estamos en el punto donde nos gustaría estar antes de que presentara clínica. La manifestación más frecuente es el nódulo de mama, pero hay otro tipo como pueden ser las retracciones de la piel, las retracciones de lo que es la areola y el pezón y secreciones sanguinolentas a través de lo que es el pezón. Esos serían los signos principales. Y por lo que usted ve, por los casos que llega a su consulta, ¿las mujeres están llegando en etapas tempranas de la enfermedad o todavía a algunas les cuesta reconocerlo? Bueno, la mayoría, afortunadamente, te diré que a día de hoy el 40% de las mujeres que tienen un cáncer de mama ha sido diagnosticada en fase preclínica, es decir, lo hemos diagnosticado por una prueba de imagen. Ni siquiera ella sabía o se había notado nada. Estamos hablando de prácticamente la mitad de los cánceres de mama. Y del resto son muy poquitos, no llegan ni a un 10% los que realmente ya están en fases avanzadas y digamos que tengan peor solución. Es decir, estamos hablando de que el 80-90% tiene un diagnóstico inicial o preclínico, es decir, con nódulos que no son palpables, o nódulos palpables pero de tamaños inferiores a los 5 centímetros, incluso y con axilas negativas, ¿no? Sin enfermedad. Antes hablaba usted de mujeres con antecedentes, pero ¿cualquier mujer está predispuesta a padecer un cáncer de mama? Pues sí, la verdad que para tener un cáncer de mama solo hacen falta dos cosas. Una es, bueno, es verdad que los hombres también tienen cáncer de mama, pero bueno, es de menor proporción, sí, ¿no? Es ser mujer e ir cumpliendo años, y entonces pues son dos cosas buenas, ¿no? Ser mujer e ir cumpliendo años es una cosa favorable, y el factor de riesgo fundamental para tener un cáncer de mama es la edad. Es decir, cuantos más años vamos cumpliendo, más probabilidades de tener un cáncer de mama. Es decir, después es verdad que puede haber otros factores, pero claramente no tan relacionados como este. Es decir, tanto podemos hablar de factores genéticos, factores ambientales, factores hormonales, pero lo claramente relacionado con el cáncer de mama es la edad. Cuando se detecta algo anómalo, ya llega a la consulta del ginecólogo, doctora, ¿qué es lo primero que se hace? La mamografía es lo primero, ¿no? Una toma de imagen de lo que puede estar pasando dentro del seno. Claro, yo creo que, es que hablamos de dos grupos de pacientes diferentes, las que han ido a su mamografía de rutina y entonces ¿y ahí se detecta? Ahí se detecta, esas ya vienen con una prueba de imagen hecha, y las que consultan porque notan una alteración, ¿no? De estas de las que hemos comentado. En este caso, lo primero que hay que hacer es una exploración meticulosa por parte del clínico y siempre acompañarla a una prueba de imagen, que también depende un poquito de la edad, pero volvemos a dejar caer el peso específico en lo que es la mamografía. Es decir, afortunadamente la mayoría de los nódulos que se tocan no son malignos, es decir, el 80% van a ser patología benigna, y eso simplemente con una exploración clínica es muy difícil de saber. Con una prueba de imagen, que es la mamografía y muchas veces complementada con una ecografía, ya podemos tener un cierto diagnóstico de seguridad. Las que realmente pensamos que es algo benigno no se harían nada más, y las que nos plantean alguna sospecha pues pasarían a una prueba como es la biopsia. Siempre hace falta una prueba para confirmar el diagnóstico que nosotros sospechamos, e incluso en estos casos, la mayoría de las veces, afortunadamente, cuando hacemos una biopsia pensando que existe cierto grado de sospecha de cáncer, la mayoría de las veces también viene negativa, viene sin enfermedad. Se trata de coger una muestra del tejido afectado. Efectivamente. Y doctora, ¿hay varios tipos de cáncer del que podemos hablar que se pueden dar en el caso de la mujer? Hombre, yo diría que hay tantos cánceres de mama como mujeres hay, ¿no? Aunque bueno, quizás por hablar de alguna forma genérica, podemos dividir los tumores en tumores in situ, es decir, son tumores incipientes que no dan enfermedad a nivel de la axila, que no dan enfermedad a ningún otro nivel del cuerpo, pero bueno, que hay que tratarlos porque existe un riesgo de que se conviertan en el otro tipo de tumores que son infiltrantes, es decir, que ya estamos hablando de un cáncer propiamente dicho, con riesgo de dar enfermedad en otras partes de nuestro organismo. Y dentro de los cánceres infiltrantes hay, bueno, los dos grupos estándares son lo que se llama el ductal y el lobulillar. Y después ya si hablamos de ahí, realmente lo que más peso específico tiene a día de hoy es otra serie de estudios que se hacen al tumor, que son sobre bases moleculares. Se mira si el tumor expresa receptores de estrógeno, si expresa receptor de progesterona, otro tipo de sustancias que nos hablan de la capacidad de crecimiento de ese tumor. Es decir, no podemos hablar
y tampoco es lo mismo un mismo tumor con las mismas características clínicas, tanto si es ductal o si es lobulillar, o incluso con factores moleculares de estos que hemos hablado iguales, no se comportan de la misma manera en una mujer que en otra, porque cada uno de nosotros también tiene una base genética y una cierta sensibilidad a determinados tipos de factores que se nos escapan y que a día de hoy pues no conocemos. ¿Y todos los cánceres de mama acaban en mastectomía, en la extirpación de la glándula mamaria? No, hace muchos años, ¿no? A principios del siglo XX, pues hombre, el tratamiento estándar del cáncer de mama era la mastectomía radical, incluso con extirpación de los músculos pectorales. Es decir, cortar por lo sano, sí, prácticamente. La verdad que los avances científicos nos han ayudado a reconocer que a pesar de que el cáncer de mama se manifiesta a nivel local, en un órgano tan importante para nosotras como es el pecho, se ha visto que en realidad el tratamiento local es eso, un tratamiento local, y su agresividad no se relaciona con que la enfermedad vaya a ir mejor o peor. Entonces, siempre que se pueda, intentamos ser conservadores. Es decir, aproximadamente el 70-75% de los cánceres de mama se tratan de forma conservadora, entendiendo por conservadora el que no se quita la mama. Todo esto ha sido también favorecido por el hecho de que cada vez los diagnosticamos en estadios más iniciales, ¿no? ¿Y siempre cabe la posibilidad de reconstruir el pecho? Hombre, siempre cabe la posibilidad. Nosotros nos basamos en una serie de guías y de protocolos donde hay unos casos donde está indicado a lo mejor hacerlo incluso en el mismo momento de la cirugía inicial. Es decir, se puede hacer al mismo tiempo, de forma casi simultánea. Sí, aunque bueno, hay bastantes restricciones a este respecto, ¿no? Pero podría hacerse. Y después, si por algún motivo no puede hacerse en ese momento, siempre nos queda la reconstrucción diferida. Pero la reconstrucción inmediata sería, digamos, nuestro objetivo, pero la verdad que desafortunadamente a día de hoy, por múltiples factores, no solo los factores del tumor, sino desgraciadamente factores, no sé cómo decirte, organizativos, sí, incluso económicos. Yo sé que suena duro decirlo, pero entonces se restringe a casos que tú sepas que claramente pues tienen menos tasa de complicación y que realmente la reconstrucción mamaria va a ir bien de entrada. Si no, pues lo que hacemos es diferirla. Es que en esto de la reconstrucción mamaria también hay un mundo detrás y una cantidad de gente implicada en que la mujer vuelva a sentirse como antes y que no le afecte de forma psicológica, ¿no? Claro, la verdad que lo que decía antes, ¿no? Cada mujer es un mundo. Y bueno, no todo el mundo quiere reconstruirse, pero yo creo que sí que debe ser nuestro objetivo, debemos proponérselo a la paciente y por supuesto colaborar estrechamente con cirujanos plásticos y con otro tipo de profesionales que digamos que completan el tratamiento quirúrgico, sobre todo a nivel de lo que es la reconstrucción de la areola y el pezón, ¿no? Hay gente, enfermeras o incluso esteticistas que se dedican a este tipo de cosas. Bueno, ¿y cuándo se procede a la extirpación de los ganglios linfáticos? ¿Cómo influyen los ganglios linfáticos en el proceso de un cáncer de mama? Hombre, para nosotros y para la enfermedad es fundamental saber cuál es el estado de los ganglios linfáticos en la axila. Hablamos de los ganglios de la axila. La enfermedad cambia de estadio y cambia de pronóstico en función de si estos ganglios están afectados o no. Hace, pues, ¿qué te diría yo?, unos 25 o 30 años, la única forma de saber si la axila, si los ganglios de la axila estaban afectados o no, era hacer una cirugía y una extirpación de los ganglios axilares. Afortunadamente, a día de hoy, pues desde finales de los 80, principios de los 90, se introdujo la técnica del ganglio centinela. Es decir, nosotros no necesitamos conocer cuál es el estado de todos los ganglios de la axila, con saber si este ganglio, que llamamos así porque sabemos que si el tumor escapa de la mama a la axila lo hace de forma ordenada y por niveles, es decir, iría primero a un ganglio, después de ese ganglio a otro ganglio. De forma progresiva. Sí, y somos capaces y conocemos a día de hoy cuál es ese ganglio, que es el ganglio centinela, es el que recibe primero al tumor. Si nosotros extirpamos ese ganglio y ese ganglio está libre de enfermedad, no necesitamos extirpar los otros y ya sabemos con seguridad que la axila no está afectada. Es decir, que los ganglios pueden servir transmisores de la enfermedad y llevar el cáncer a otras partes del cuerpo.
Sí, los ganglios son receptores y también pueden llevar la enfermedad a otras partes del cuerpo. Ya te digo, no se quita tanto como parte terapéutica, sino para saber sobre todo el pronóstico de esa enfermedad. No es lo mismo decirle a una paciente que tiene un riesgo de que su enfermedad dé enfermedad en otras partes del cuerpo que no. Y en esto los ganglios juegan un papel fundamental. Lo que pasa es que afortunadamente a día de hoy más del 70% de las pacientes son candidatas a ganglios centinela y simplemente quitando 1, 2, a lo sumo 3 ganglios, tenemos un conocimiento que antes para tenerlo pues necesitamos hacer una cirugía más agresiva con unas consecuencias como son el linfedema, que es el edema del brazo provocado por la ausencia de los ganglios linfáticos, que muchas veces yo me atrevo a afirmar que es mucho peor para la mujer las secuelas provocadas por este problema que el hecho de verse sin un pecho, porque el tener un linfedema en un brazo es una cosa muy incapacitante. Si se manifiesta dice usted, con un morado en el brazo, No, es una hinchazón, el brazo es un edema, el brazo es incapaz, los ganglios linfáticos sirven para el drenaje de los líquidos del organismo y al no tenerlos o al no estar en su totalidad, pues provocan déficit en este sentido y el brazo lo que hace es hincharse, le da un edema, se acumula líquido en el brazo y la verdad que una vez que se produce el linfedema su solución es bastante complicada y es una patología muy incapacitante. También se da el caso de mujeres que con cáncer de mama que encima le tienen que decir que le tenemos que extirpar de forma preventiva los ovarios. ¿Por qué también pasa eso? Aparte de sufrir ya no solo la consecuencia del cáncer de mama, también se tienen que ver en esa situación de verse despojadas de sus ovarios. Bueno, la mayoría de los cánceres de mama son hormonodependientes y en este sentido la hormona principal que influye en su proceso son los estrógenos. Los estrógenos en el organismo de la mujer se fabrican básicamente a 2 niveles, a nivel del ovario y a nivel de la grasa corporal. Entonces, como parte del tratamiento del cáncer de mama, que es multidisciplinar, es decir, aunque aquí hoy hay una ginecóloga, pues aquí debería haber 10 especialistas en... Sí, porque el equipo es muy amplio para tratar esta enfermedad. Pues bueno, una de las partes del tratamiento en los tumores que son o que expresan estas hormonas es suprimir a estas hormonas. Normalmente, o la mayoría de las veces, se hace con un tratamiento farmacológico, ¿no? Con unos comprimidos en forma de tabletas, pero otras veces, si la respuesta farmacológica no es la adecuada, no conseguimos suprimir la función ovárica, pues podemos llegar incluso al extremo de extirpar los ovarios. Aunque esto también se usa como tratamiento en tumores más avanzados, donde ya nos hemos quedado sin armas terapéuticas, ¿no? Ya hemos agotado, digamos, todos los recursos que teníamos, y en mujeres portadoras de mutaciones genéticas, fundamentalmente un gen que se llama BRCA1, y lo hacemos por 2 motivos, porque este gen, las pacientes que tienen mutaciones en este gen tienen un riesgo de hasta un 80% de hacer cáncer de mama a lo largo de su vida, y de hacer entre un 40 y un 50% un cáncer de ovario. Entonces digamos que las estamos beneficiando en los 2 aspectos. Ya decía usted que cada mujer es un mundo en esta enfermedad, puede ser un caso diferente, pero ¿es una enfermedad que avanza muy rápido, doctora? No, hombre, yo no quiero promover la desidia, al contrario, cuanto antes lo diagnostiquemos mejor, pero una vez que hemos llegado a un diagnóstico inicial, es muy importante perfilar todos los aspectos de la enfermedad para decidir cuál es la terapéutica más adecuada, que no siempre de entrada además va a ser la cirugía, y a veces en este proceso las mujeres pueden un poquito desesperarse, ¿no? Porque lo que quieren es quitarse eso ya, entonces tranquilizarla en el sentido que aunque cada tumor es diferente, digamos, el tiempo de duplicación de un cáncer de mama es lento, incluso de hasta 150 días. De todas formas, hay unas recomendaciones a nivel internacional donde se aconseja que una vez que tenemos el diagnóstico, pues el tratamiento de inicio que se vaya a hacer, que como digo no siempre es la cirugía, debe realizarse entre 4 y 6 semanas de ese diagnóstico inicial. Bueno, ya decía usted que el único tratamiento no es la cirugía. ¿Qué otros tratamientos pueden favorecer a que se frene la enfermedad del cáncer de mama? Claro, el tratamiento del cáncer de mama se sustenta en 3 pilares básicos. Nombra la cirugía en primer lugar, porque como yo soy ginecóloga es la parte que yo realizo. Y los otros 2 pilares básicos son la quimioterapia y la radioterapia. Eso como tratamientos de inicio, para inicio de la enfermedad. Es decir, la radioterapia y la quimioterapia se puede producir antes de la cirugía, entonces. Bueno, la radioterapia y la cirugía van bastante de la mano, pero sí es verdad que la quimioterapia,
y en los últimos años esto es así, ha cobrado un papel fundamental. No, o sea, como tratamiento princeps en la gran mayoría de los tumores, porque los usamos, la quimioterapia, pues como tratamiento complementario a la cirugía o adyuvante de la cirugía, se llama así, pero sobre todo hoy día cada vez lo estamos utilizando más para evitarle una mastectomía a las mujeres, es decir, la quimioterapia consigue reducir el tamaño del tumor y mujeres que a lo mejor de entrada pudieran estar abocadas a una cirugía más radical, conseguimos, manteniendo su mismo pronóstico y manteniendo sus mismas expectativas de vida, conseguir una cirugía menos agresiva. Esto es importante también que las mujeres lo sepan, es decir, no es muy típica la frase de quítemelo cuanto antes y usted quíteme lo que me tenga que quitar, pero el tamaño de la cirugía no está relacionado con que la enfermedad vaya mejor o peor. ¿Y cómo funciona la radioterapia? ¿Qué efectos produce? Bueno, la radioterapia es un tratamiento local a nivel de lo que es la mama o de donde hemos extirpado la glándula mamaria, de la mastectomía. También se puede dar a nivel axilar y lo que hace es, su objetivo fundamental es evitar el que la enfermedad repita donde estaba, pero también se ha visto como en determinados casos incluso supera el mero tratamiento local y realmente aumenta la supervivencia de las mujeres en determinado tipo de tumores, tumores pues con axila afectada, tumores con un tamaño de entrada considerable. Se ha visto que no solo es un tratamiento local, sino que también produce una mejora en la supervivencia de esas pacientes. Yo creo que se tolera bastante bien, aunque su efecto fundamental es, para que nos entienda todo el mundo, sería como el de una quemadura solar exagerada, ¿no? Pero tampoco todo el mundo responde así, es lo que se llaman las radiodermitis y bueno, es un efecto pasajero, ¿no? No deja secuelas definitivas. ¿A qué le tienen más temor las mujeres, doctora? ¿A la radioterapia y la quimioterapia o a pasar por una cirugía? ¿A esos efectos secundarios? Yo creo que el miedo principal es a la quimioterapia y de hecho cuando de entrada les intentas explicar un poquito cómo funciona el proceso y les hablas de la quimio y de la radio, siempre te preguntan, pero ¿con cuál es con la que se me cae el pelo? ¿No? El problema está en eso, ¿no? En la apariencia física, ¿no? Hombre, dicho así a lo mejor suena un poco superficial, pero hombre, el que se te caiga el pelo es un efecto muy llamativo y aunque es un efecto transitorio, pues bueno, ellas asocian la palabra quimioterapia a un tratamiento muy agresivo, lo asocian claramente con la palabra cáncer, es un proceso que dura meses, tiene sus efectos secundarios, ¿no? Y probablemente es a lo que más miedo temen de enfrentarse. La cirugía lo ven como, bueno, pues si me tengo que operar me opero, ¿no? Es como muy de andar por casa. Y bueno, y la radioterapia una vez que ven lo que es, pues también lo suelen llevar bastante bien. ¿Y se sigue un tratamiento de por vida una mujer que haya padecido un cáncer de mama? No, lo que de entrada se hace el tratamiento de inicio y una vez que compruebas que la enfermedad está en remisión, es decir, que no está seguro o aparentemente seguro con las pruebas de que dispones de que el tumor está controlado, después pues llevas un seguimiento de por vida porque el riesgo de estas mujeres es que vuelva la enfermedad a repetir o, como además afortunadamente hemos conseguido supervivencias más largas, cada vez son más frecuentes la aparición de nuevos tumores en la mama que inicialmente no tenía el tumor, o sea, tumores contralaterales. ¿Y suelen haber recaídas? ¿Se encuentran con casos de mujeres que vuelven a la consulta con un nuevo cáncer de mama? Sí, normalmente las recaídas rondan más o menos un 1% al año. Es decir que, bueno, no son cifras muy importantes, pero claro, a la que le sucede pues es un auténtico drama, puesto que lo que es la recidiva o la verdad que no lo asumen lo llevan bastante mal, ¿no? Es un palo muy duro, sobre todo porque determinados tipos de tumores pueden recidivar incluso después de 15 años de tratadas, cuando la paciente ya estaba prácticamente olvidada. ¿Y darse en el mismo pecho? Sí. Es decir, se puede dar en el pecho contrario, pero también incluso repetir en el mismo pecho. Sí, las recidivas, o sea, hacemos un poquito de distinción. Recidiva es que se produce en el mismo sitio y en la misma mama donde estaba el tumor inicial, y un nuevo tumor normalmente es o en otro sitio de la misma mama inicial o en la otra mama. O sea, son mujeres que tienen que hacer un seguimiento de por vida, sin obsesionarse, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo les afecta a su vida normal el hecho de ser una mujer mastectomizada o con problemas de cáncer de mama? Sabemos que en el tema del cáncer de mama es un amplio equipo humano el que trabaja detrás, ginecólogos, oncólogos, también incluso psicólogos, pero también eso les tocará de rebote, ¿no? De cómo le afecta a su vida diaria, a su calidad de vida, ¿no? Claro,
en la consulta tampoco, en la consulta del ginecólogo las pacientes tampoco se sinceran a ese nivel, pero yo creo que a nadie se nos escapa que, desde luego, si físicamente tienes una amputación, porque no es lo mismo tener un cáncer de mama y haber tenido una cirugía conservadora y verte a veces incluso que parece que ni se te haya hecho nada, que verte una secuela física durante tiempo, ¿no? Entonces está claro que depende también de las mujeres y de su entorno familiar, pero muchas veces incluso si ya en el seno de esa familia había algún problema de relación de pareja o algo, pues ya es como el desencadenante, ¿no? Bueno, supongo que en estas fechas y teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la enfermedad, que son con pronósticos más favorables, hemos visto que también ya hay organizaciones y asociaciones que agrupan a este tipo de mujeres y supongo que eso también le ayuda a que entre ellas puedan superar de mejor forma esta enfermedad, el cáncer de mama. Hombre, yo diría que esa es la parte más importante, es decir, los médicos estamos para hacer el tratamiento, es una cosa puntual, pero estas mujeres tienen cáncer de mama para el resto de su vida y sin el apoyo de este tipo de asociaciones, vamos, yo creo que para ellas sería imposible realmente afrontarlo, porque tú las ves como irradian optimismo, se ayudan unas a otras, promocionan un montón de actividades, es decir, yo creo que la parte más importante, sin duda alguna, es la parte de estas asociaciones. También queremos acabar esta entrevista con ese optimismo del que usted habla, doctora, en este día especial, en el Día Mundial del Cáncer de Mama, sabiendo también los pronósticos favorables de esta enfermedad, sobre todo que quede por delante esa prevención, ese diagnóstico precoz de la enfermedad. Gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana. Vale, muchas gracias a ti y yo desde aquí también quiero lanzar un mensaje de optimismo. Hacemos mucho hincapié en el diagnóstico precoz, pero por favor, incluso aunque no haya un diagnóstico precoz, el cáncer de mama tiene muy buena solución, incluso en estadios avanzados, y que nadie tenga miedo de consultar, que no sientan vergüenza, porque de verdad que la solución, incluso en casos que de entrada nos pueden parecer complejos, son excelentes, Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Lucía Almeida. Buenos días. Buenos días. Pues con ese mensaje, ya sabes, finalizamos esta jornada, Día Mundial del Cáncer de Mama, de este 19 de octubre. Yo les espero en el próximo programa. Que pasen una feliz jornada. Adiós.